Impresionante lo que Dios está haciendo en nuestros días. Amén. Dios se está moviendo entre nosotros. Gloria a Dios. No les voy a contar, eso va a ser en la noche en mar adentro. Han habido unas cosas que se te hacen la piel de gallina. Amén. Gloria a Dios, cosas asombrosas está Dios haciendo entre nosotros. Y mientras, ojalá que el sonido quede mejor. Mientras vamos a seguir preparando nuestro corazón, nuestra mente, pero realmente es asombroso lo que Dios está haciendo. Así que es mejor que nos subamos al río de Dios, al fluir de Dios, al obrar de Dios entre nosotros. Igual ya saludamos a nuestros hermanos que están conectados por la internet, amén, nuestros hermanos que están fuera del país. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a ellos. Saludos hasta España, nuestros hermanos en España, en Italia también, en Sudamérica y dentro del país. Literalmente llegamos a esos lugares gracias a Dios por la tecnología, ¿sí? Y bueno, vamos a nuestras Biblias, a 1 Corintios, el capítulo 2. Amén. 1 Corintios, el capítulo 2. Dice la palabra de Dios así. Y luego vamos a orar y presentar algo especial. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios ha predestinado su sabiduría, la sabiduría divina, ¿para qué? Para nuestra gloria. Dios quiere que caminemos en gloria. Diga conmigo, Dios quiere que caminemos en gloria. Amén. Y sigue la palabra, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, jamás habían crucificado al Señor de gloria. Amén. Dice la palabra, verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido siquiera en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios en esta mañana? Amén. Entonces estas cosas son para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, nos las ha preparado Dios para nuestra gloria. Amén. En esta mañana queremos compartir contigo, porque estoy en compañía del Espíritu Santo y Él es el que nos inspira. Amén. En realidad es Él que puso esta palabra. Y el tema lo queremos llamar reinando por su justicia y por su gracia. Reinando por su justicia y por su gracia. Pero luego dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Padre, en esta mañana te damos las gracias por el Espíritu de Dios. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Y Dios, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento para poder entender, comprender, captar lo que tú has preparado para nosotros. Gracias por aquellos que vendrán también a la luz.
aquellos que saldrán de muerte a vida. Y su existencia, Señor, tendrá sentido. Oramos para que tu palabra corra y se multiplique al norte, al sur, al este y al oeste. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Escucha esto. La Biblia claramente nos está hablando de una vida de gloria. ¿Ok? No aburrida. No una vida de miedo. Dios nos llama a vivir una vida llena de su gracia, de su poder. Pero muchos creyentes están perdiendo de todo lo que Dios nos ha dado por falta de entendimiento. ¿Ok? Pero eso no va a pasar entre nosotros. No va a pasar eso entre nosotros. Así que es muy importante que usted venga con expectativa para recibir la palabra de Dios y entrar en el río de Dios. Amén. Así que vamos a seguir creyéndole a Dios por mayores cosas, porque la multiplicación viene de manera asombrosa para esta iglesia. Viene en el nombre de Jesús. Vamos a creerle a Dios y estar seguros que así va a ser. Amén. Entonces hay que preparar nuestra mente y nuestro corazón para lo que Él va a hacer. Pero aquí quiero comenzar diciendo lo siguiente. Dice la palabra que el hombre natural, el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Amén. Una pierna creciendo, porque eso lo hemos visto, brazos creciendo, columnas vertebrales que se alinean, escarcha dorada en las manos, amén, aceite emanando de las manos. Un hermano que está teniendo esta experiencia, justo ahora me contaba, está cuidando los autos, me dice, pastor, sigue pasando cosas, y me comenzó a contar unas cosas que eso parece descabellado, pero cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para el hombre natural son locura, no las puede entender. Así que si tú vas a caminar en el fluir de Dios, tú tienes que entender que no puedes juzgar las cosas con una mente natural. Tienes que juzgar las cosas de Dios con una mente espiritual. Si tratas de juzgar las cosas en tu mente puramente racional o natural, pues no la vas a entender. El hombre natural no las puede entender. Muchas de las cosas de Dios tienen ese matiz celestial, ¿correcto? Y luego me decía, pastor, mire, además mi esposa no podíamos tener hijos, pero ya eso lo habíamos dejado atrás, pero ya mi esposa ha quedado embarazada. Amén. Sobrenaturalmente. Y wow, es increíble lo que Dios está haciendo. Y siguen los testimonios, y en la noche vamos a contar más testimonios. Así que lo vamos a dejar para la noche. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús conversa con un hombre llamado Nicodemo. ¿Ok? Nicodemo. Nicodemo representa al hombre natural. ¿Sí? Aquella persona que trata de entender las cosas de Dios. Amén. Trata de hacer las cosas de Dios, pero está frustrado porque la forma como fue enseñado para seguir a Dios ya era caduca. Ya Jesús vino a inaugurar una nueva era, una nueva época, la época de la gracia, la era de la gracia. Él entraba en vigencia. Y este hombre es confrontado, no solamente este hombre es confrontado, sino todo el status quo religioso de su tiempo. ¿No? Se opusieron a Jesús. Los propios discípulos no terminaban de entender quién era realmente Jesús. Entonces había un conflicto allí, no era nada fácil. Y para que entendamos de alguna manera lo que significaba para Nicodemo tratar de entender esta nueva era, la era de la gracia, amén, del nuevo pacto, vamos a ver esta parte que grafica de la serie The Chosen, esta parte de Juan capítulo 3, donde Jesús tiene un diálogo con Nicodemo, que él trataba de acercarse a Dios, pero siempre trataba desde su perspectiva de la ley, de hacer cosas. La mayoría de las personas tratan de acercarse a Dios haciendo cosas. Y si tú eres un creyente que piensas que todavía tienes que acercarte a Dios por hacer cosas, tienes que cambiar tu manera de pensar. Ahora, no estoy diciendo que no hay que hacer cosas con Dios, todo lo contrario. Dios ha preparado obras de antemano para que caminemos en Él, en ellas, en esas cosas, pero son cosas que Dios ha preparado. Así que vamos a ver esta escena, amén, de este extracto de la serie The Chosen, por favor. Nicodemo, adelante, Nicodemo, te toca.
Gloria a Dios. ¿Qué tal si te volteas un poco bromeando con tu vecino y le dices, ay, Nicodemo, Nicodemo? Ay, Nicodemo. No es fácil. No es fácil para el hombre natural. No es posible. No es posible para el hombre natural. Lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido de lo alto, del Espíritu, es. Si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. No se trata de comida, de ropa, de éxito. Se trata del reino glorioso, santo y justo de Dios. Tiene que ver con trascendencia. No es humano, es divino. No se limita a normas morales. Es el reino de Dios. Y si tú quieres entrar al reino, tienes que nacer de nuevo. Por eso dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y no solamente refiere a milagros. Refiere a lo que Pablo alguna vez también dijo. Fui llevado al tercer cielo, donde vi y oí cosas que el hombre no lo puede explicar. Amén. Entonces, no se puede experimentar este reino de Dios a menos que tengamos un nuevo nacimiento. Pero aún el nuevo nacimiento no es algo que nosotros ejecutamos, que nosotros hacemos. Es algo que Dios tiene que ejecutar en nuestras vidas. Es un milagro que viene de lo alto. Así que si tú tienes la dicha de saber que eres un hijo de Dios, si tú tienes la dicha de saber que eres salvo, yo quiero decirte que eres absolutamente privilegiado. Aleluya. Has sido beneficiado desde antes de la fundación del mundo. Pero si es así, entonces tú puedes entender las cosas de Dios, porque ya no las entiendes de forma natural. Eso es espiritual. Amén. Bien, vamos a explicar un poco mejor esta escena por beneficio de los que aún necesitamos conocer más, los que necesitamos conocer. ¿Por qué Nicodemo le dijo al Señor Jesús, te es necesario nacer de nuevo? Vamos al libro de Romanos, el capítulo 5. Un pastor muy conocido, muy mediático, norteamericano, que un tiempo estuvo como mentor de este artista Justin Bieber. Él dijo, yo no me drogo, yo leo, yo conozco Romanos capítulo 5. Amén. Yo no me drogo, yo tengo Romanos capítulo 5. Amén. Espero que haya entendido. Si no ha entendido, no se preocupe, usted puede nacer de nuevo. Pero, amén. Romanos capítulo 5, o que Dios nos haga entender. Pero Romanos capítulo 5, verso 12, dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. El pecado. Note, no dice los pecados, dice el pecado. Singular, no plural. Singular, no plural. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, no había muerte en el mundo, pero un hombre le abrió la puerta a la muerte. Ese hombre fue Adán. Dice, así la muerte. Por eso la gente se llena de miedo, se llena de espanto, como Nicodemo, tengo miedo. ¿Cuál era el problema de Nicodemo? No había nacido nuevo aún. No solamente él, sí, sino todos y cada uno de sus discípulos. Les fue sumamente difícil entender al Señor. No podían entender. Jesús bregó con ellos. Por eso Jesús tuvo que orar muchas veces por ellos. Y al final de su ministerio,
Dios le tuvo que abrir el entendimiento porque no entendían, no terminaban de entender. ¿Cuál era la limitación de los apóstoles? Eran hombres creyentes, pero naturales. ¿Se puede ser creyente, pero natural? Sí. ¿Se puede creer en Dios y ser una persona natural? Sí. Pero el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. O sea, los discípulos eran temerosos de Dios, eran creyentes, los apóstoles, sí, pero no podían entender las cosas de Dios. Jesús tenía que darles destellos. En una oportunidad, Jesús le preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen las personas? ¿Quién soy yo? Y el único que pudo responder por un momento de revelación fue Pedro. Pero fue un momento. No entendían. Era necesario. Por eso Jesús les dice, es necesario que yo me vaya. Porque si no me fuera, ustedes no podrían entrar al reino de Dios. No podrían conocer, no podrían tener lo mejor. En otras palabras, fue mucho mejor que Jesucristo se fuera, porque no es lo mismo estar al lado de Jesús y tener una relación con Jesús. Ellos tenían una relación con Jesús, que Jesús residiera dentro de ellos. Hoy tú y yo no tenemos una relación con Jesús, tenemos comunión con Jesús. ¿Cómo comunión? Tenemos comunión, es lo mismo, no es lo mismo que relación. Relación hay con 2 o 3 personas distintas. Pero la Biblia habla de comunión, común unión. Es decir, nosotros ya estamos unidos a Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. La Biblia refiere a los cristianos y dice la comunión con el Espíritu y la comunión con el Padre. Es decir, somos uno con el Padre. Y por medio de Jesús nos relacionamos, permítanme usar esa palabra, con el Padre. Realmente tenemos comunión. Tienes comunión con Dios porque Él y tú son uno. Pero alguien fuera de ti, amén, lo único que puedes tener si esa persona está fuera de ti, pues lo normal es relación. Véalo usted en la Escritura. Siempre habla, amén, cuando tiene que ver con estas cosas, con Dios, dice la palabra comunión, la comunión con Dios. Nadie, si no tiene a Dios, puede tener comunión con Dios. Solo puede tratar de tener una relación con Dios, fuera de ellos. Pero nosotros tenemos el privilegio de que tenemos a Jesús morando en nosotros. Él te transfiere su deseo, Él te transfiere sus sentimientos, Él te transfiere su voluntad, Él te transfiere su ADN, Él te transfiere su vida. Es decir, cristianismo es la experiencia de Jesucristo mismo residiendo y gobernando nuestras vidas desde dentro hacia afuera. Dios no nos conforma, Dios nos transforma. Conformación es algo de fuera. Amén. Pones agua dentro de un recipiente y el envase lo conforma a esta forma del envase. Pero Dios no te conforma, Dios te transforma, se mete dentro de ti y te transforma. Amén. Es muy diferente lo que Dios hace. Ok, seguimos. Dice Romanos capítulo 5, verso 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso todos pecaron. ¿Por qué los hombres pecan? Porque están muertos. Están muertos. Desde Adán, la muerte entró en el mundo. Dios le dijo a Adán, no comas de ese árbol porque el día que comas, muriendo morirás. Dice en el texto original. Muriendo morirás. Comió y murió en el acto. No, pastor, no murió en el acto. ¿Estaba vivo? No, estaba muerto. Su verdadera vida le fue despojada. Y después, cientos de años después, murió físicamente. La muerte física es la manifestación de la muerte espiritual. La muerte física es la manifestación de la muerte espiritual. Entonces, Adán y Eva murieron y después murieron físicamente, pero antes murieron porque el pecado entró en ellos.
Entonces, cuando la Biblia habla del hombre natural, se refiere a aquel descendiente de Adán que hereda la muerte espiritual y hereda el pecado. Desde ahí, los hombres sí, pueden creer en Dios, pero siguen siendo hombres naturales. Pueden hacer cosas correctas, pero no pueden cambiar su naturaleza. Es decir, el momento que una persona muere espiritualmente, se vuelve ya de por sí, por naturaleza, pecador. La gente sin Dios, todos los descendientes de Adán, nacen muertos, o mejor dicho, tienen la naturaleza de pecado dentro de ellos, porque la muerte entró en el mundo. Vamos a seguir y luego amplío. Dice, verso 15, pero el don no es como la transgresión. Mejor pongo una pausa así. Estoy tan emocionado de compartir aquí. Quiero explayar mejor porque va a venir la contraparte. Y tengo que explicarlo de esta manera. El pecado entró en el mundo, la muerte espiritual, el hombre es un ser natural. Entonces, ¿qué hace el hombre? Se crea religiones para tratar de acercarse a Dios. Usa su imaginación y crea miles de religiones para tratar de acercarse a Dios. Por lo contrario, otra cosa que trata de hacer el hombre, trata de conducirse bien, trata de portarse bien, pero siempre termina de fracasar. ¿Por qué? Porque su naturaleza carnal, su naturaleza humana caída, hace que esté atrapado en el pecado. Entonces, por más cosas buenas que haga, eso no va a cambiar su condición. Por más cosas buenas que trata de hacer, no va a cambiar su naturaleza, su esencia, porque está atrapado en sus sentidos naturales. Todo lo que ese hombre natural va a buscar es satisfacer su mayor deseo natural. Es comida, es bebida, es satisfacer sus sensaciones, está atrapado en el mundo físico. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, fueron creados a imagen y semejanza de Dios, esta imagen se echó a perder el día del pecado. Por eso Jesús confrontó a los fariseos y les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, por eso los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todas las personas descendientes de Adán, lamentablemente, según la palabra, nacen con ese pecado, nacen con esa muerte espiritual. Y por más que traten de conducirse bien, no van a cambiar su esencia, su estado natural. ¿Cuándo llega Dios a nuestras vidas? Cuando por muchos intentos nos damos cuenta que no podemos cambiar nuestro estado natural. ¿Cuándo es que clamamos a Dios? Cuando por muchos intentos de ser justos, por muchos intentos de ser buena gente, por muchos intentos de cambiar, fracasamos y clamamos a Dios como Pablo dijo, ¡qué miserable soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese día que usted entiende que usted no puede cambiar su naturaleza, ¿ok? Usted va a clamar a Dios. Si el hombre pudiera cambiarse a sí mismo, no necesitaría un Salvador. Hola. Si el hombre pudiera enmendar su esencia, su naturaleza caída, no necesitaría un Salvador. Necesitamos un Salvador. Pero vemos una y otra vez ese intento de mejorarse por normas, por cumplir la ley. Siempre el hombre piensa, ¿qué hago? ¿Cómo mejorar? ¿A qué iglesia voy? ¿No? ¿Cómo debo conducirme? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? En este caso Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué debo de hacer para, no? ¿Qué debo de hacer? Como el joven rico, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Siempre la gente sin Dios está pensando, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Mira, no puedes hacer nada, ya estás frito. Tienes un problema, tienes pecado en tu alma. No, yo no soy pecador. Y lo más difícil es cuando uno se justifica a sí mismo. Dice, yo no soy tan malo. No, yo no soy un delincuente, yo no soy un malvado. ¿Por qué me voy a ir al infierno? Se justifica, porque no es consciente de su miseria espiritual. ¿Ok? Entonces, dice la Escritura, más adelante, Dios hizo algo. Dios trajo la respuesta.
Y en el verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, el regalo de Dios, el don de Dios, no fue como el pecado, la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, escucha esto, mucho más abundaron mucho más para los muchos, entre ellos nosotros, la gracia y el don de Dios. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, pero para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, escucha esto, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida a través de uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Alabamos el nombre del Señor. Ahora escucha esto. La gente sabe, por lo general, si ha entendido la Escritura, si conoce a Dios, que una persona sin Dios, por más que haga cosas buenas, eso no va a cambiar su naturaleza. Pero raramente pensamos que si una persona recibió a Jesús y tiene una nueva naturaleza, amén, esa nueva naturaleza tiene el mismo poder de la vieja naturaleza. O sea, la vieja naturaleza tenía el poder de tener subyugada a una persona en el pecado. Lo que está diciendo Pablo es que así como la vieja naturaleza tenía el poder de tener prisionero a una persona, para no dejarlo, para no permitirle cambiar, ¿me entiende? Está esclavizado al pecado. De la misma forma, con el don de la justicia y la gracia de Dios, Dios te ha condenado a ti a una nueva vida. Dios te ha condenado a ti a ser la justicia de Dios en Cristo. Dios te ha condenado a ti a una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Amén. Entonces, si tienes, estoy usando la palabra condenado, ya sabes en qué sentido, ¿no? Espero que lo entiendas, ¿no? Amén. Por eso Pablo dijo, soy prisionero de Cristo. Es decir, ahora somos prisioneros del amor de Dios. Somos prisioneros del poder de Dios. Somos prisioneros de la justicia de Dios. Somos prisioneros de una nueva naturaleza. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa esto? Que si tienes una nueva naturaleza, si ahora eres hijo de Dios, si has sido hecho la justicia de Dios por Cristo, en Cristo, mediante Cristo, por más que peques, eso no va a cambiar tu nueva naturaleza. No va a cambiar tu nueva naturaleza. Así como cuando tú estabas preso en esa vieja naturaleza, tus actos no podían cambiarte. Hoy que estás en Cristo, puedes haber hecho eso vergonzoso, sí, pero nada de eso vergonzoso puede echar atrás lo que Dios ya hizo, porque ha sido hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso la Biblia dice, si con la transgresión pasó esto, ahora mucho más reinarán en vida por Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es inexorable, es inevitable que yo quiera orar, que yo quiera conocer a Dios más, que yo quiera alabar su nombre, que quiera servir a la justicia. Es inevitable. Y a veces voy a fallar, pero esos fallos no van a cambiar mi nueva naturaleza. El que no entiende eso, amén, que es una gran muchedumbre, aún piensa, no vayas a pecar, no vayas a fallar, porque vas a perder tu salvación y vas a volver al mundo. No, soy prisionero de Cristo. Dios me dio una nueva naturaleza. Aleluya. Esto no es obra mía, es obra de Dios. He nacido de lo alto. Por eso, como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es, cuando fallemos,
En lugar de centrarnos en confesar el pecado, debemos centrarnos en confesar quiénes somos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, he fallado, tengo vergüenza. Qué vergonzoso. Pero gracias, Señor, porque la obra que tú has comenzado en mi vida, tú la vas a perfeccionar. Gracias, Señor, porque aun cuando fallé, sigo sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, Señor, aunque fallé, sigo siendo templo del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque sigo siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es tu gracia, es tu poder. Si no lo termina de creer, no se preocupe. Tienes que meditar más en la palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Siempre decimos, el Evangelio debe ser algo tan asombroso que te debe dejar perplejo. Demasiado grandioso para creerlo. Si es fácil de creer, no es el Evangelio. Mira, si yo tengo que seguir haciendo cosas como hijo de Dios para mantener mi salvación, entonces no son buenas noticias. Si yo todavía tengo que estar ahí temblando de que puedo perder mi salvación y depende de lo que yo haga, no son buenas noticias, porque somos débiles. La buena noticia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la buena noticia, es el poder inevitable de Dios en nuestras vidas. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio. Por eso dice que estamos sentados en lugares celestiales. No nos sentamos nosotros, Él nos sentó a nosotros. Él nos resucitó, Él nos adoptó, es su gracia. ¡Alaba el nombre del Señor! ¡Créalo! Tengo que terminar. Gloria a Dios. Este es tan grandioso. Y con el don, con el regalo, no sucede como en aquel caso de uno solo que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida ahora por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuál es el secreto? Seguir recibiendo. Seguir recibiendo. Levante su mano y diga, sigo recibiendo Dios. Sigo recibiendo Dios. Sigo recibiendo. ¡Aleluya! Don de la justicia. No es logro de la justicia. Hay tanto para hablar sobre eso de la justicia. Es un regalo. No haces cosas para ser justo. Él te hace justo y porque eres justo haces cosas. La gente no es pecadora porque peca. Peca porque son pecadores. Ahora, tú no eres justo porque haces cosas justas. Tú haces cosas justas porque ahora eres justo por Cristo Jesús. Dios cambió tu naturaleza. Es muy diferente. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? Entender más nuestra posición en Cristo. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por ello, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios. Significa que no hay nada de lo cual nosotros nos vamos a jactar, de lo cual nosotros nos vamos a gloriar, ufanar, ¿me entiendes? O caer en orgullo espiritual. Él es el que nos justificó. Es Él el que nos santificó. Es Él el que nos redimió. Toda la gloria para el Señor Jesucristo. Él es, por Él. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, diga conmigo, uno solo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así también la gracia reine por la justicia para una vida gloriosa
mediante Jesucristo nuestro Señor. Dios te ha llamado a tomar de esa vida para vivir una vida gloriosa. No son nuestras fuerzas, son las fuerzas que vienen de Dios por su gracia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Amén, amén. Tenemos que terminar. Le damos gracias, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu gran bondad para con nosotros. En el nombre de Jesús. Si tú estás como Nicodemo, impactado, conmovido, y quisieras conocer a Jesús, Jesús no es una suma de doctrinas. Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. Jesús es el creador de todo lo creado, valga la redundancia. Si tú quieres conocer a Jesús, podemos asignarte discipuladores que te ayuden para que puedas conocer a Jesús, que puedas conocer la verdad. Pero si esta hora Dios te ha hablado y tú dices, yo necesito a Cristo. Yo pensé que era una serie de cosas que cumplir, que guardar, y ahora entiendo que Jesús es real. Si esa es tu convicción, hoy tú puedes rendir tu vida a Jesús y Dios te puede dar el regalo de la esplendorosa vida eterna hoy. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Diga conmigo todos, por favor. Señor, te doy gracias por traerme a este lugar. Quiero conocerte. Tú me creaste para tener comunión contigo. Y hoy siento un vacío eterno en mi corazón. Ya no quiero vivir así. Te quiero conocer, Señor. Nada me satisface. No encuentro sentido en nada, Dios. Te necesito a ti. Quiero conocerte. Abre mis ojos. Cambia mi vida. De todo corazón te pido esto. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, por favor, donde usted se encuentre, levante su mano. Si usted hizo esta oración por la primera vez. Veo unas manos levantadas por ahí, no sé si es porque están orando. Pero también este mensaje es sobre todo para nosotros como iglesia, que consideremos bien nuestra posición. Amén, amén, y le exaltemos a Él. Gracias, Dios, por tu palabra. Amén.